Muy feliz año nuevo para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol San Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 10. Es solamente un versículo, así que le voy a pedir que lo leamos todos juntos. Si usted no tiene una versión Reina Valera 1960, entonces le voy a invitar a que lo leamos aquí en la pantalla. Primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 5, versículo número 10. Cuando lo encuentren, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, nos vamos a poner de pie. ¿Ya estamos todos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A ver, yo nada más escuché la voz del hermano Edmundo y la de Cristal. No sé si porque son los más gritones, pero son las únicas voces que escuché. Pero entonces vamos a leerlos nuevamente todos, ¿ok? A ver, Margarito, yo quiero escuchar tu voz también bien fuerte, ¿ok? Eso. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración en el que tú preparas nuestros corazones para recibir tu santa y bendita palabra. Y oramos, Señor, para que caiga en buena tierra y dé buen fruto. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y hermanas. Feliz Día de Reyes, por cierto. Hoy es Día de Reyes, ¿verdad que sí? Hoy es 6 de enero. No sé en otros países, no sé, y ya me dirán ustedes, pero en México, por ejemplo, y sobre todo en la parte media, en la parte del centro hacia el sur de México, celebran el Día de los Reyes entregando regalos. Es cuando le dan regalos a los niños. En la parte del norte es más la Navidad, el tiempo en donde le entregan regalos a los niños, pero en la parte del centro hacia el sur de México, el 6 de enero es un día muy importante porque los Santos Reyes, se dice, entregan entonces los regalos a los niños. Así que es día de regalos. Y yo le tengo a usted 4 regalos. Amén. Eso sí les gusta, ¿verdad? 4 regalos. No son míos, son de parte de Dios, pero pues me usó a mí para dárselos. Pero nomás les voy a dar 2. Y si quieren los otros 2, entonces va a tener que venir la próxima semana. Pero hoy les voy a dar nada más 2. Y esos están precisamente en la lectura que acabamos de tener el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ya terminó el año viejo, ya comenzó el año nuevo, y ya es una nueva oportunidad que tenemos para hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos el año pasado, para alcanzar las metas que no alcanzamos el año pasado por las razones que sean, para crecer en la fe y en nuestro compromiso con el Señor. 2019 tiene que ser el año de la renovación de cada uno de nosotros. No puede ser igual el 2019 que el 2018. Tiene que ser mejor el 2019 que el 2018. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Bueno, para este momento, que ya empezó el año 2019, nosotros, cada uno de ustedes y yo, ya debimos haber hecho una reflexión sobre todas aquellas cosas que no alcanzamos, por qué no la alcanzamos, qué cosas no hicimos muy bien para que las podamos mejorar en el año 2019. Pero es tiempo entonces de mirar hacia el frente. Amén. No podemos estar mirando atrás, no podemos quedarnos en las glorias del pasado. Muchas personas viven en las glorias del pasado y lo usan como una justificación para no hacer nada en el presente. En nuestros tiempos no se hacía así. Yo me acuerdo cuando salía y evangelizaba a 1000 personas en un fin de semana. ¿Y por qué no sales ahora?
No, que lo hagan las generaciones nuevas. No, en el Señor no hay jubilados. Aquí no hay jubilados. Entonces algunas personas viven en las glorias del pasado. Otras personas también se quedan en el pasado porque, hermano, ¿cómo te fue? No, pues no tan bien. Me fue medio mal, más bien digamos, muy mal. No, aquí las cosas no resultan bien. Así que, pues, ¿para qué le echamos ganas? Entonces, fíjese bien, quedarse lamentando de las cosas pasadas, porque no nos fue bien, o quedarse disfrutando de las glorias pasadas, porque nos fue bastante bien, las dos cosas son negativas porque nos estancan. Hay que estar mirando hacia el futuro. O sea, hay que aprender de los errores del pasado, sí, pero deje el pasado atrás, ya se quedó atrás. Usted ya no puede hacer nada por el pasado, nada, pero puede hacer cosas para el presente y puede hacer cosas para el futuro. En las glorias pasadas disfrute cuando sucedió, cuando esa gloria de Dios llegó a su vida, disfrútela, pero no se quede allí. Mira adelante, porque Dios tiene todavía más cosas preparadas para usted y para mí. Entonces se hace necesario que nosotros estemos mirando siempre adelante y debemos de estar con una nueva actitud. Un año nuevo, una actitud nueva, ¿sí o no? No podemos estar con la misma actitud. No importa si su actitud fue muy positiva en el año 2018. No importa si su actitud fue muy buena, fue muy excelente en el año 2018. En el año 2019 tiene que ser muchísimo mejor porque si no, se va a estancar. Y si su actitud fue una actitud negativa, bueno, igual, tiene que cambiarlo. No puede quedarse ahí. Año 2019 es un año de renovación. Vamos a empezar entonces con una actitud llena de esperanza, con una actitud llena de optimismo, con una actitud llena de fe, porque sabemos y confiamos que el Dios de toda gracia, como lo acabamos de leer hace un momento, está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2018 fue un año de muchas alegrías, de muchos logros, de muchas satisfacciones para algunos de los que están aquí. Pero no para todos. Para otros más bien fue todo lo contrario. Y no necesariamente porque no dieran su mejor o su mayor esfuerzo. Pero algunas cosas no salieron bien. Algunos tal vez el año que pasó perdieron a lo mejor un familiar, un ser querido. Perdieron su trabajo. Fueron afectadas sus finanzas. Tuvieron problemas en su matrimonio o en su familia, y no porque fueran un mal testimonio, al contrario, eran un testimonio de Dios, pero las cosas no se dieron bien. Así que para algunos fue un año como nunca antes en términos de no me fue tan bien como yo quisiera. Algunos pasaron por situaciones tan grandes de dolor, de angustia, de desesperación, que les causó muchísimo estrés. ¿Cuántos de aquí no estuvieron con estrés durante el año 2018? Estoy seguro que todos aquí estuvimos en algún momento, si no es que todo el momento, todo el año, con muchísimo estrés. O sea, algunas personas estuvieron así con mucho estrés, y ese estrés les provocó siempre una situación de angustia, de ansiedad. Entonces les afectó en su físico, les afectó en sus emociones, y yo sé de algunos que les afectó hasta en su fe, porque le echaron la culpa a Dios de lo mal que les fue. Y como le echaron la culpa a Dios de lo mal que les fue, entonces la reacción es: yo no me vuelvo a parar en la iglesia. Pero año 2019 tiene que ser un año de cambio. No podemos quedarnos estancados, ni porque nos fue mal, pero tampoco porque nos fue bien en el año pasado. Si fue un año en el que las cosas no salieron tan bien, déjeme le digo algo: no se quede allí. Siga creyendo en el Señor, siga confiando en Él, porque Él le va a dar la victoria. No es porque sea un deseo mío, que sí lo es. Por supuesto que yo oro para que cada uno de ustedes este año sea mejor, pero no es mi palabra la que quiero predicar. Yo quiero predicar palabra de Dios. Y el Señor tiene una gran promesa para nosotros, para todos aquellos que puedan creer y confiar
en el Señor y puedan aferrarse a su palabra a pesar de las cosas que vean. Que puedan confiar en la palabra de Él y no en sus propias emociones. No en lo que les dicta sus mentes. No, esto no se puede. Si el Señor dice que se puede, aférrese ahí. Así que si este año no fue un año muy bueno, o aún si fue un año bueno, Dios nos tiene para nosotros 4 grandes regalos. En este año que estamos iniciando, como dije, no puede ser como el año pasado. Haga planes. Siempre haga planes. Alguien que no hace planes, pues entonces no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene propósito. Haga planes. Y le voy a decir lo que enseña Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Y eso subráyelo y grábeselo para todo el año. Proverbios, capítulo 16, versículo 3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero ¿cómo podemos esperar éxito si no tenemos planes? ¿Qué le ponemos delante del Señor? Nada, no tenemos planes. Tengan planes, hagan planes para el año 2019. Y en estas 2 semanas vamos a aprender que los planes que nosotros hagamos, hermanos, no se limiten. Si los van a poner delante de Dios, sepan que tienen un Dios grande y todopoderoso. No tenemos un Diosito. Si tuviéramos un Diosito, le pediríamos cositas. Pero tenemos un Dios grande, todopoderoso. ¿Por qué le vamos a pedir cositas al todopoderoso? No se limite usted, no lo limite a Él. Confíe en su palabra, tome su palabra. Así que en este año de renovación, haga algo. Prométase algo usted mismo y prométaselo a Dios. Acérquese este año, acérquese a Cristo como nunca jamás antes lo había hecho. Mucho más de lo que lo había hecho antes. No importa si el año pasado usted estuvo muy cerca de Cristo, hoy péguese más a Él. Este año esté como realmente pegado completamente a Él todo el año. Que sea todavía mucho más de buscar del Señor. Si usted lo buscó el año pasado, bueno, búsquelo más que el año pasado en este año. Y usted va a ver la gran diferencia que Dios va a hacer en su vida. Y usted va a ser testigo de cómo Dios empieza a derramar las promesas que Él tiene en su vida y en mi vida. Dios tiene preparado para usted y para mí grandes cosas. ¿Sabía usted eso? Y no me estoy refiriendo al cielo, que es la gloria de todas las promesas de Dios. Yo me estoy refiriendo a aquí y ahora, en la tierra. Dios tiene para nosotros grandes y hermosas y maravillosas promesas, como algún día el año pasado prediqué. Pero claro está, esto es posible si podemos mantenernos firmes en la fe en el Señor. Mire lo que pasaba con el pueblo de Dios en los tiempos del apóstol San Pedro. Y va a entender por qué le digo que a pesar de que haya sido un año difícil, lleno de dificultades, lleno de dolores, lleno de sufrimientos, lleno de desesperaciones, va a entender por qué vale la pena aferrarse y mantenerse firme en el Señor, creerle a Él y mantener esa actitud realmente optimista y llena de fe. El pueblo de Dios en los tiempos del apóstol Pedro estaba pasando por una angustia terrible. Solamente podemos imaginarnos, tal vez solamente podremos imaginarnos lo que ellos estaban viviendo. Vivían tiempos de angustia, de desesperación, de dolor. Ellos eran expulsados de las sinagogas y sus familias cortaban toda comunicación con ellos. No nada más las familias, los familiares, los amigos, los corrían de los trabajos. ¿Saben por qué? Por el gran pecado, entre comillas, de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no nada más terminaba ahí la angustia de ellos. ¿Cómo se sentiría usted si su propia familia lo discrimina, lo hace a un lado, le quita la palabra simplemente por confesar a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, así se sentían ellos, pero no llegaba hasta ahí nada más el dolor de ellos, porque además eran perseguidos por los judíos. Y cuando los agarraban, entonces eran fuertemente castigados, los azotaban con látigos y hasta los mataban. Los agarraban a pedradas y los mataban por el pecado
de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no terminaba ahí la persecución. Aparte de los judíos, eran perseguidos por el Imperio Romano, y aparte del Imperio Romano, eran perseguidos por los griegos. Por todos lados eran perseguidos los cristianos en los tiempos del apóstol San Pedro. Así que solo podemos imaginarnos la angustia y la desesperación que podía haber en ellos, y en muchos casos yo me puedo imaginar la confusión en ellos. Porque imagínese usted, siendo tan duramente perseguidos y castigados, podría entrar la confusión, el pensamiento de confusión en ellos y decir, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, en medio de toda aquella mezcolanza de sentimientos y de situaciones que está viviendo el pueblo de Dios en tiempos de Pedro, Pedro les da un mensaje de esperanza. Y créame que es de los mensajes que yo he visto, es de las oraciones más atrevidas que yo he visto en la palabra de Dios. Es tremenda la oración que está haciendo el apóstol Pedro, atrevidísima. Pero recuerde, Pedro no está hablando por él mismo. Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo que le está guiando lo que él debe escribir. Así que lo que Pedro está diciendo no es un deseo de él. Es la bendición de Dios a través de Pedro. Y es esa misma bendición que el Señor les da a usted a través de su palabra. Y si usted cree eso, entonces usted tome lo que dice la palabra de Dios. Créale a Dios, no le crea a las circunstancias. Créale a Dios y usted va a ver las diferencias. Esa atrevida bendición que el apóstol Pedro pronuncia para el pueblo perseguido en aquel tiempo, es esa misma bendición que nosotros podemos tomar el día de hoy cuando vivimos tiempos de angustia y de desesperación. Y la bendición dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando nosotros leemos la carta del apóstol San Pedro, nosotros vamos a ver que en los capítulos anteriores, Pedro lo que está haciendo es animar al pueblo de Dios para que se mantenga firme en la fe, para que se mantenga firme en Jesucristo, a pesar de la persecución que están viviendo. Ahora les está diciendo Pedro en el capítulo 5 que si ellos se mantienen firmes en la fe, si se mantienen firmes en Jesucristo, Dios les tiene preparados 4 grandes bendiciones, que son 4 grandes regalos que ellos van a recibir. Son los regalos más grandes que ellos van a recibir. No hay regalo más grande que ellos puedan recibir, y por aplicación nosotros, no hay regalo más grande que nosotros podamos recibir después de la salvación y después del Espíritu Santo que está viviendo en nosotros. 4 grandes regalos que no tienen comparación. Y esos 4 grandes regalos son: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 grandes regalos, de los cuales hoy yo les quiero entregar a ustedes 2, y me gustaría verlos la siguiente semana, si quieren, los otros 2. Amén. Como que no los soy muy convencidos. Como que quieren los 4 ahora, pero no. No se puede. Vamos con el primero. El primero es perfección. Miren nada más, perfección. Ese es un regalo de Dios. ¿Quién quiere ser perfecto delante de Dios? ¿Quién quiere ser perfecto delante de Dios? Más el hermano Guadalupe. Yo quiero ser perfecto delante de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa perfección? ¿Qué significa cuando el apóstol Pedro está hablando de perfección? Interesante, porque la palabra perfección significa que ha llegado a su cualidad máxima, que no tiene defectos, 0 defectos. Y en la Biblia se utiliza esta palabra, por ejemplo, si usted va al evangelio que escribe el apóstol San Mateo en el capítulo 4, versículo 21, o en San Marcos, capítulo 1, versículo 19, usted va a ver al Señor Jesús cuando llama a sus discípulos y dice, a Juan y a Jacobo los llama, y dice la palabra de Dios que ellos estaban en ese momento remendando redes. ¿Se acuerda usted? ¿Lo ha leído eso?
ellos estaban remendando redes. Bueno, esa palabra remendando es la misma palabra en griego que se está utilizando para perfección. Quiere decir entonces que Jacobo y Juan estaban arreglando las redes para que estuvieran en las mejores condiciones para estar en el servicio. ¿Sí o no? Porque eso es lo que ellos hacían con las redes, ¿no? Las aventaban al agua y ¿qué hacían con ellos? Pescaban. De eso vivían. Entonces las redes tenían que estar en las mejores condiciones posibles, en las óptimas condiciones posibles, sin defectos, porque si no, no iba a servir. Pero también esta palabra es la que se utiliza, por ejemplo, si usted va a Lucas capítulo 6, versículo 40, va a encontrar al Señor Jesús diciendo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que perfección significa que ya ha alcanzado también un grado de madurez, un grado de enseñanza en donde ya está listo para poner en práctica todo lo aprendido. Eso es lo que quiere decir. Entonces, perfección significa, fíjese bien, porque hay que tomar todas estas palabras y entonces aplicarlas a nosotros, a nuestras vidas, si no, no funciona, si no, nada más quedó como información. Pero lo que está significando aquí es que Dios nos ha tomado en sus manos para remendarnos. Dios nos está remendando. ¿Sabe qué está haciendo Dios cuando nos está remendando? Nos está corrigiendo, nos está quitando todas las imperfecciones, todos los defectos, porque quiere que estemos óptimos para el servicio. Pero además, Dios nos está llenando de su sabiduría para que nosotros podamos ser como el Señor Jesús. Oh, pastor, te pasaste esta vez. Iba a decir te bañaste en Monterrey, así decimos. Te pasaste, pastor. ¿Cómo que para que seamos como el Señor Jesús? No, yo no lo digo. Entonces hay que reclamarle al apóstol Pablo, porque miren Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El objetivo de Dios con usted y conmigo es que usted y yo nos parezcamos o seamos igualitos que el Señor Jesús. Ese es el objetivo de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, en capítulo 4, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que seamos tan perfectos como su Hijo. Y le voy a dar la buena noticia. La buena noticia es que Dios está trabajando en usted y en mí. Y créame, Dios no va a descansar hasta lograrlo. Dios no se desanima. Dios no es como nosotros, que cuando empezamos a ver ahí broncas, problemas, situaciones, obstáculos, nos echamos para atrás. Él no. Él, entre más problemas vea, más oportunidades ve de poder hacer cosas con nosotros. Porque entre más haga Él con nosotros, más es glorificado su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el objetivo de Dios es que usted y yo seamos como su Hijo Jesucristo, y Él no va a parar, no va a parar hasta lograr ese objetivo. El apóstol Pablo, si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 10, es uno de los versículos que a mí más me encantan de la palabra de Dios, porque dice: mas que vosotros sois hechura de Dios. Eso es lo que dice. Y la palabra hechura en griego se dice poema. De la palabra poema nosotros obtenemos la palabra poema en español. Somos el poema de Dios. ¿Y qué es un poema? Es una obra de arte, es una obra perfecta. Dios está trabajando con usted para hacer esa obra de arte perfecta. Dios está como si fuera un escultor, quitando todas las cosas que no sirven de la piedra para darle la forma que Él quiere, la forma perfecta que Él quiere. Y lo va a lograr. Créame, lo va a lograr. Y usted puede decir: bueno, pastor, todo eso suena muy bonito, pero la verdad es que yo no me siento para nada perfecto. No se preocupe, yo tampoco me siento para nada perfecto. Pero déjeme le digo algo: Dios todavía no termina. ¿Quién dijo que Dios terminó? Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno.
Dios todavía sigue trabajando en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, fíjese lo que dice. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando con usted y conmigo porque Dios quiere que usted y yo seamos la obra perfecta de sus manos, la obra perfecta de su creación. Entonces, si Dios inició la buena obra en usted y en mí, Dios no va a parar. Eso es lo que dice aquí. Él la va a perfeccionar. Aquí no dice, Dios verá si puede, Dios verá si tiene oportunidad, Dios verá si no se atraviesan ahí algunas otras cosas. Aquí no dice nada de eso. Aquí dice, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que cuando nosotros vemos estas escrituras, nosotros estamos viendo que Dios lo da por hecho. Dios da por hecho que usted y yo seremos perfectos. Tan seremos perfectos que Él nos ve como perfectos. Si usted va a Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que el sacrificio de Jesucristo nos hizo a nosotros perfectos. Dios nos ve como perfectos. ¿Sabe por qué? No porque seamos perfectos, sino porque Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y si Dios lo dice, tómelo usted. Todo esto que le estoy diciendo es para dejarle ver eso, que Pedro y que Pablo dan por hecho que el Señor nos va a perfeccionar a usted y a mí. Créamelo, y le voy a decir por qué es importante que usted lo crea. Porque si usted no lo cree, entonces usted está diciendo que Satanás y el pecado son más poderosos que Dios. Si usted no lo cree, entonces usted está diciendo que Dios es de las personas que se olvidan, que no le importa. ¿Será que acaso Dios no hará nada cuando Satanás intente bloquear la obra de Dios en nosotros? ¿Será que Dios se va a hacer a un lado? ¿Será que Dios se va a dejar vencer por el hombre? ¿Será que Dios se va a dejar vencer por Satanás? ¿Será que Dios se va a dejar vencer por el pecado? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 y en el capítulo 7 versículo 23 dice que usted y yo, si hemos venido a los pies de Cristo, ahora somos propiedad de Dios. Y la pregunta es, ¿usted cree que Dios se va a dejar arrebatar de Satanás lo que le pertenece a él? No. Si no lo hizo antes, cuando usted y yo vivíamos en el pecado, mucho menos ahora que somos hijos de Dios por Jesucristo el Señor. ¿Se dejará Dios vencer por Satanás? No. Dios jamás ha perdido una batalla. Y no solamente Dios no ha perdido una batalla. Todo lo que Dios hace, usted lee el libro de Génesis, usted va a ver que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Dios jamás ha dejado una obra inconclusa. Nunca. No lo va a dejar usted y no me va a dejar a mí inconcluso. Dejarnos a nosotros inconclusos, o sea, sin terminar su obra en nosotros, sería tanto como aventarnos a las llamas del infierno. Y Dios no va a hacer eso. Dios no sabe hacer eso. Dios no puede hacer eso. No porque no pueda, sino porque Él mismo no se lo permite. Porque lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. Eso es lo que dice su palabra y eso es lo que usted tiene que tomar. Si usted no lo cree así, entonces usted le está dando más poder a Satanás, más poder al pecado. Y entonces, los sufrimientos, ¿para qué fueron? Pues los sufrimientos fueron para que, y todos los dolores y todas las aflicciones que hayamos tenido el año pasado, son precisamente porque Dios va a hacer algo. Dios está perfeccionando algo en nosotros porque nos va a usar para algo grande. Si Dios lo ha permitido es porque propósito tiene. Dios no permite las cosas sin propósito. Nada más vea el caso de Job. Y el mismo Job dice, y no le atribuyó a Jehová despropósito alguno. Y vaya que Job sufrió lo que ninguno de aquí seguramente jamás vamos a sufrir.
Así que la invitación es para que mantengamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Dios va a hacer algo en nosotros, con nosotros y para nosotros. Y si usted lo cree, diga amén. Pero Dios todavía tiene más. No nada más es la perfección. Dios también tiene la afirmación. Y la palabra afirmar significa poner firme o dar firmeza a algo. Piense, por ejemplo, en los grandes árboles. Yo estaba leyendo un artículo que me interesó mucho cuando estaba escribiendo el sermón y se me ocurrió la idea de comparar la afirmación con los árboles. Empecé a buscar en el internet acerca de los árboles grandes y estaba leyendo un artículo que dice que algunos árboles como la secuoya, no sé si ustedes han escuchado de ese árbol, la secuoya, pueden vivir hasta 4,000 años. Fíjense nada más, 4,000 años. Pero también encontré que hay árboles que pueden vivir 600 años, 500 años, 300 años, 100 años de edad. Ahora, todos estos árboles tienen en común una cosa, ¿sabe qué? Sus raíces. Sus raíces son bien profundas. Son tan profundas que en esos 100 años o 4,000 años, vaya usted a saber la cantidad de inclemencias del tiempo que habrán sufrido, pero ahí se mantuvieron. Porque entre más profunda tenga la raíz del árbol, más estable está, más afirmado está. ¿Verdad que sí? Entonces podrán venir los vientos bien fuertes y lo único que van a hacer es medio tambalearlos, pero no los van a tumbar. Y si ellos pudieran hablar, nos contarían de las grandes historias que han vivido, pero también nos dirían que tienen sus raíces bien profundas. Eso es lo que Dios está haciendo con usted y conmigo. Exactamente eso. Eso es lo que dice el apóstol Pedro cuando dice: Él mismo os perfeccione y os afirme. Me encanta el ejemplo del árbol, porque todos sabemos aquí que el árbol produce ¿qué cosa? Oxígeno. Pero además, ¿sabía usted que el árbol absorbe el dióxido de carbono? Y aunque el dióxido de carbono es bueno para la vida, si los árboles no absorbieran el dióxido de carbono, usted y yo batallaríamos bastante para respirar. No podríamos respirar con tranquilidad. Entonces, cuando juntamos todas estas cosas y vemos qué es lo que Pedro quiso decirle a la iglesia y por aplicación a nosotros el día de hoy, que Dios nos va a afirmar, entonces entendemos que Dios nos va a plantar como un árbol con raíces tan profundas que vendrán vientos, tormentas, inclemencias del tiempo, desastres naturales, pero nosotros nos vamos a mantener firmes porque nuestra raíz está profunda. Entre más profundo, más firme el árbol. Pero no nada más eso. También hemos aprendido que cuando Dios dice que nos va a afirmar, es porque así como el árbol produce oxígeno, que es vida, Dios nos ha llamado a usted y a mí para producir vida. ¿Sabía usted eso? Y nosotros producimos vida cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de Cristo es para vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Considere tal vez la comparación del dióxido de carbono con el pecado en cuanto a que dificulta la vida. El pecado dificulta la vida. Pero el Evangelio de Cristo quita ese mal, absorbe ese pecado. Hace un momento cantábamos, pecado se volvió, ¿se acuerdan? Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se hizo pecado por usted y por mí. Él absorbió ese dióxido de carbono para dar entonces oxígeno a usted y a mí. Y Dios nos llama para que usted y yo hagamos exactamente lo mismo, producir vida y vida en abundancia. El rey David dijo así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, y esto es lo hermoso, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. ¿Todo lo que hace qué? Prosperará. Salmo 1, versículos 1 al 3. También dijo en el Salmo 92, versículos 12 al 15, dijo así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En otras palabras, nosotros somos afirmados ¿para qué? Para florecer, como el árbol, para dar fruto, como el árbol. Somos afirmados para no secarnos, porque si nosotros nos secamos, como el árbol, si el árbol se seca, es bien fácil que venga un viento y lo tumbe, o bien fácil que venga alguien y lo arranque. Entonces Dios nos ha afirmado a nosotros para que no nos sequemos en la fe, a pesar de las tormentas de la vida. Usted y yo no nos secamos, pero no solamente no nos secamos, sino que damos fruto. Y todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y hay que tomarla, porque como dije la vez pasada, o todo esto es mentira y que estamos haciendo aquí, estamos perdiendo el tiempo, o todo lo que está aquí es verdad. Y si es verdad, entonces hay que tomarlo. Y yo creo que es verdad, y yo espero que usted también. Entonces aquí dice que todo lo que yo haga, si estoy plantado en el Señor, firme en el Señor, todo lo que yo haga va a ¿qué? Prosperar. No lo dije yo, lo dijo el Señor. En conclusión, si el año que terminó, mi amado hermano y hermana, no fue el año tan bueno como se esperaba, es más, si estuvo lleno de tristezas o de dolores, aún así, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si estuvo así de triste, y si estuvo así de dolores y de aflicciones, y usted llegó al final del año, es porque Dios le sostuvo. Y si Dios le sostuvo, es porque Dios le ama. Y Dios le ama, pero tiene algo preparado para usted. No crea esa canción que dice por ahí: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, hoy tengo que sufrir. Rechace esa canción del hermano, ¿quién es? José Alfredo. Rechácela, porque eso no es verdad. Dios no nos trajo para eso, para sufrir aquí en esta vida y llorar es mi destino hasta morir. No, Dios permite el sufrimiento, sí, pero porque tiene un propósito, no para dejarnos sufriendo todo el tiempo. Dios nos está preparando para algo grande. Así que dele gracias a Dios aún si este año que terminó fue un año de aflicción, fue un año de dolor y hubo mucho sufrimiento. Dios le ama. Pero también dele gracias porque todas esas tribulaciones, todas esas aflicciones, todos esos dolores, Dios los va a usar porque lo está preparando para algo y para algo muy grande. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque a menudo las bendiciones de Dios llegan después de un tiempo de sufrimiento. Después de la prueba llegan las bendiciones de Dios. Son un regalo de Dios. Esas bendiciones son un regalo de Dios que le dicen: hijito mío, hijita mía, aquí estoy contigo. No te voy a dejar caer. Parece que te abandoné, pero no te abandoné. Aquí estoy contigo, voy a hacer algo contigo. Aprende de esto que estás viviendo, porque voy a hacer algo contigo. Te amo. Y la obra que estoy haciendo en ti, la voy a hacer perfecta. Solo ponte en mis manos. Es lo que nos diría el Señor. Así que las bendiciones de Dios son como una recompensa a nuestra fe, a nuestra firmeza en la fe, a nuestra confianza en Él. Dios le está perfeccionando a usted y le está firmando a usted y a mí.
fíjese lo que voy a decir. Y usted va a ver el resultado. Usted va a ver el resultado. 2019 es el año en que usted va a ver el resultado de eso que está haciendo Dios en usted. De cómo lo está perfeccionando y cómo lo está afirmando. No lo digo yo, lo dice el Señor. Acabo de decir, las bendiciones de Dios a menudo vienen después de un tiempo difícil. Todavía me faltan 2 regalos más de parte de Dios. Y todavía me falta explicar por qué creo que lo que está enseñando el apóstol Pedro se va a cumplir. Todo eso lo voy a explicar la semana que entra. Pero hoy nos quedaremos reflexionando. Yo quiero que se queden esta semana reflexionando en estos 2 regalos que Dios le está entregando el día de hoy. Perfección y afirmamiento. Así que si fue un mal año, no se desanime, levántese. Póngase en las manos de Dios y puede esperar de Él sus más ricas bendiciones. Ahora, vamos al otro lado. Alguien me puede preguntar, bueno, y pastor, para nosotros que nos fue bastante bien en el año, que fue un año de paz, de gozo, de prosperidad, que no hay nada. Déjeme le digo algo, dele gracias a Dios por eso. Eso es para empezar. Dele gracias a Dios por eso. Y dele gracias porque seguramente fueron el regalo o la bendición después que ha tenido un tiempo de sufrimiento. Pero lo que sí es que aunque a usted le fue excelentemente bien este año, y le doy gloria a Dios porque a usted le fue excelentemente bien este año, usted ha aprendido que cuando tenga un año difícil, si usted se mantiene firme en el Señor, usted puede esperar de Él sus más ricas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree eso? Vamos a alabar al Señor entonces.